Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que estés viendo este canal. Pues lo prometido es deuda. Vamos a hacer un paso a paso del modelado de una casa habitación con el método que yo realizo para ejecutarlo. Me voy a basar en esta imagen de referencia. Este es el modelo de casa que vamos a realizar y bueno, es también la referencia del plano arquitectónico que ya lo proyecté aquí en el programa. Como ya les había dicho en el video anterior, yo me baso en la realización de caras. Hay un plugin precisamente para generar este tipo de caras. Al parecer ya lo están cobrando, pero bueno, si no lo quieres descargar al momento, también lo puedes hacer de esta manera. Al momento de descargar, bueno, de trasladar el plano arquitectónico, ya sea de AutoCAD, Revit o algún otro programa, es el mismo proceso también para cualquiera. Lo trasladas. Bueno, te invito a verlo también si no sabes importarlo. Te dejo el link en la descripción del video. Al momento de importarlo, tú puedes ir realizando de vértice a vértice ciertas diagonales y solito el programa te va a ir mandando las caras, ya sea en estas áreas o en las áreas que tú pretendas ir a hacer los alzados para ejecutar el modelado. Pero bueno, ya teniendo esto, ya vamos a comenzar y vamos a iniciar de hecho haciendo capas para llevar un orden. ¿Y por qué es importante hacer las capas? Bueno, porque cuando ya uno ya va más avanzado en el proyecto, en modelado, el campo visual se va haciendo más denso. Entonces ya al momento de estar modelando algunas áreas, nos van a molestar, ya sea algunos muros, escaleras o algunas cuestiones que estén en ese momento, en esa situación. Y es importante entonces apagar las capas, perdón, para poder ejecutar el modelado y no nos estorbe. Entonces, para esto nos vamos a ir a la bandeja predeterminada, ya sea con P o con la bandejita, y me voy aquí al área donde dice etiquetas y me voy aquí al signo de más. Aquí voy a ponerle un nombre, poco a poco voy a ir designándole. Voy a comenzar poniéndole piso, planta baja, vamos a ponerle piso, planta baja, y me voy aquí al área. Bueno, este es el plugin que viene por defecto en el programa o es nativo, es el plugin de etiquetas o de capas. Me voy aquí, si se dan cuenta ya lo tengo ingresado, pero antes tengo que seleccionar el área. Me voy aquí y lo ingreso a la capa y ya está ingresada. Si yo apago o selecciono otra vez, me aparece o me desaparece la capa. Lo mismo voy a hacer para el segundo nivel, el piso del segundo nivel. Pongo más, pongo piso, planta alta y nuevamente selecciono planta alta y ya lo tengo. Los dos ya los tengo en sus capas respectivas. Ok, vamos a apagar por el momento la bandeja. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a levantar los muros, pero cabe mencionar que para levantar los muros uno ya tiene que tener establecido el nivel de piso que le vamos a dar. Al momento de hacer un proyecto, el nivel de piso de una casa tiene que ser tiene que ser más elevado del nivel de la calle o el nivel del piso donde se va a desplantar. Normalmente, bueno, va a depender el proyecto, pero bueno, en esta ocasión nosotros le vamos a dar 50 centímetros, que va a quedar elevado sobre el nivel del piso de la calle. Entonces, considerando esto, al momento de levantar los muros, si mi entrepiso va a quedar, yo aquí le voy a dar 3 metros, considerando esto, voy a hacer el levantado de mis muros a partir de 3,50 centímetros. Entonces voy a empezar a extruir, me voy al icono, que son plugins que ya vienen por defecto o son nativos del programa de edición, y vienen diferentes plugins que tenemos aquí. Este es el de extruir o empujar tirar. Lo selecciono y ya puedo comenzar, o selecciono mi área y puedo comenzar a levantar mis muros.
Entonces habíamos quedado que le voy a dar 3,50 centímetros y comienzo a levantar. Ya sea que traslade esto al nivel o con doble clic, como ya el programa me memoriza la altura que tengo, pues simplemente le doy doble clic y comienzo a hacer el levantado de todos mis muros. Poco a poco voy levantándolos. Lo voy a levantar todos los muros parejos, sin importar que sean puertas o ventanas. Ya después vamos a ver esta situación. Como ya el programa memoriza la altura, con doble clic izquierdo en el mouse, ya le doy la altura específica que deseo. Y me falta esta columna, estas dos columnas también. Perfecto, así está bien. Ahora, como ya tengo levantados estos muros, vamos a designarlos en su capa. Vámonos a la bandeja predeterminada y vamos a asignarle una capa. Le pongo más y ahora le pongo muros, planta baja. Y listo. Ahora me voy a ir a la cámara paralela porque voy a irme aquí un transversal, bueno, una vista lateral, y lo voy a asignar a los muros. Ya lo tengo. Me regreso a mi vista en perspectiva. Ya lo tengo de esta manera. Podemos corroborar lo que ya está. Bueno, pues ahora, antes de modelar la escalera, vamos a darle nivel al piso de la casa, 50 centímetros arriba, habíamos dicho. Vámonos al icono de extruir o de empujar, tirar, y vamos a darle 50 centímetros, como habíamos dicho, a toda la casa, con doble clic, porque recuerden que el programa memoriza la altura que le perdón, la altura que ya le habíamos designado. Esto lo estoy haciendo así porque ahorita voy a hacer la escalera y no puedo borrarla, no quiero borrarla más que nada. Y bueno, también vamos a extruir de esta manera. Ahorita me enfoco a estos, solamente quiero extruir el piso. Voy aquí a esta vista para checar que sí efectivamente esté. Muy bien. Ahora, como ya extruí el piso, hay que mandarle una cara abajo. Se dan cuenta, se puso de esta manera. Entonces simplemente vamos a mandarle una diagonal para que ya quede cerrada esta parte de abajo. Y bueno, ahora sí voy a enfocarme en la parte de la escalera. Antes voy a ocultar la etiqueta o la capa de los muros para que yo pueda trabajar la escalera mejor y no me estorbe. La importancia de hacer o realizar capas. Y bueno, vamos a comenzar con el modelado de la escalera. Podríamos utilizar el plugin de Maxter también. Sin embargo, vamos a hacerlo con las herramientas nativas del programa. Es otro método que ustedes les voy a mostrar para que puedan ustedes, si gustan, hacerlo, realizarlo con este método, o en su caso o en su defecto hacerlo con plugins también, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera para este tutorial. Voy a irme a esta geometría. Primero lo voy a convertir en un grupo y después lo voy a convertir en un componente. Y ahorita les voy a explicar por qué. Me voy a adentrar al mismo, pero antes, bueno, vamos a ver la cuantificación o cómo van a ser el nivel de los peraltes de cada escalón. Son 18 los que tengo aquí proyectados y tengo un entrepiso de 3 metros. Entonces, si son 3 metros entre los 18 escalones que tengo aquí dibujados,
me da un peralte o una contrahuella aproximadamente de 16.6 centímetros. El programa me lo va a mandar a 17. Entonces cuando ya, perdón, cuando ya lo haya generado, lo haya modelado, vamos a ajustarlo al entrepiso. Ahorita vamos a hacerlo de esta manera. Ya tengo un componente de esta geometría, lo voy a extruir a los 17 centímetros que me manda el cálculo. Ya tengo mi primer escalón. Ahora lo voy a copiar a este punto de aquí. Y como el cálculo, bueno, el proyecto me manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más con X y 7. Y lo voy a mandar y lo voy a copiar 7 veces. Y ya tengo mi primera parte de la escalera. Ahora tengo este escalón de aquí. Voy a copiarlo. Ahora voy a crear en un grupo este. Lo voy a copiar con control clic izquierdo del mouse y lo mando a este punto. Y adentro al grupo de esta geometría y lo voy a extruir. Igual, punto 17 vamos a darle. Vamos a borrarle esta. Ok, ya tengo este escalón de aquí. Ahora, para no modelar nuevamente todo la parte o el resto de los escalones, simplemente voy a seleccionar cada uno de ellos y lo voy a copiar para girarlo 180 grados y tenga la otra parte de la escalera que requiero. Lo mando a este punto. Ya tengo el resto de mi escalera. Ahora vamos a generarla. Obviamente no puede quedar de esta forma. Vamos a adentrarnos. Y bueno, esta es la importancia. Es importante comentarlo. La importancia de crear componentes. Eso es lo que les voy a mostrar. Si yo selecciono, bueno, vamos a seleccionar este elemento. Y selecciono esta arista que tengo aquí. Antes voy a borrar estas líneas. Si yo selecciono esta arista que tengo aquí, automáticamente, como lo tengo en componentes, me genera o me selecciona todas las aristas de estos elementos. Entonces voy a panear para que se vea mejor. Y voy a crear mi rampa. Me doy al icono de mover y me voy a este punto y voy a mover mi arista hasta este punto y dejo el mouse para que me cree la rampa de mi escalera. Ahora vamos a darle un grosor porque tampoco podemos dejarla de esta manera. Para esto voy a ocupar el plugin de Jump Push Pull y voy a volver a seleccionar este elemento. Nuevamente les comento, es importante crear componentes para estos efectos o para este efecto. Me voy a este icono de aquí para que me lo extruya de esta manera. Vamos a darle igual de ancho 17 y ya me lo generó. Ya tengo mi rampa ya creada. Ahora simplemente basta con suavizarla o quitarle las aristas, pero como tengo ocultos los muros, seguramente me va a mandar que tengo geometría oculta y no voy a poder hacerlo. Entonces voy a aparecer mis muros. Perfecto, ya lo tengo de esta manera. Este es el ajuste que vamos a hacer. Ahora, como la extrusión me mandó un poco más para acá, recuerden que me lo generó hacia este punto de la derecha. Simplemente vamos a adentrarnos a este punto y voy a borrar nada más el excedente que tengo aquí. Y ok, listo. Y voy a borrar el excedente. Listo. Ya tengo el excedente borrado. Y bueno, este pedazo es el ajuste que les había dicho de que los 16.6 de peralte me lo redondeaba a 17. Entonces simplemente vamos a ajustar. Vamos a seleccionar toda la escalera. Vamos a mandarle con el icono de escalar
Vamos a mandarlo aquí. Perfecto. Ya lo tengo. Entonces ya ahora vamos a borrar todas las aristas. Por esto voy a explotar todo. Y vamos a explotar. Perfecto. Ahora sí ya voy a borrar mis aristas. Y si se dan cuenta, si me voy, vamos a quitar esto. Vamos a quitar este icono. Tengo ya mi rampa de la escalera perfectamente bien modelada, sin necesidad de utilizar los plugins de Maxter o plugins externos, ¿no?, al programa. Y ahora vámonos a la bandeja predeterminada para crearle. No hay que olvidarnos, conforme cada elemento que vayamos creando, hay que meterlo en una capa o en una etiqueta. Vamos a hacer la capa de la escalera. Ok, vamos a apagar los muros y vamos a meterla, vamos a una vista. Bueno, me voy a cámara paralela, una vista lateral, y voy a seleccionar esta parte de aquí que es mi escalera y la voy a meter aquí. Ya la tengo. Me voy a perspectiva. Ya tengo mi ok, ya tengo mi capa de la escalera, tengo muros y la escalera. Ok, bueno, ahora déjenme borrar estas líneas. También voy a borrar ya estas. Pues ya tengo terminado el modelo. Ok, perfecto. Pues ya lo tengo. Ahora en esta parte de aquí tengo proyectado un muro, porque esta es una especie como de bodeguito de covacha, entonces voy a hacerlo rápidamente. Aquí le voy a dar el 15, pero le voy a dar punto 12 porque voy a extruir una cara después, como lo van a ver. Ahora, para que me pueda generar la cara, ok, ya lo tengo. Voy a extruir hasta este punto. Y voy a extruir esta cara. Le voy a justo 12, nada más lo voy a extruir .03. Bueno, lo voy a copiar y ya me lo voy a cerrar para que me dé el ancho de los 15. Y ya lo tengo. Y ahora sí tengo limpia esta cara de aquí. Bueno, este muro de aquí. Lo borro. Lo borro. Y perfecto. También lo voy a borrar. Ya lo tengo. Perfecto. Bueno. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a crear los vanos de las puertas y de mis ventanas. Y para esto vámonos a nuestra imagen de referencia. Para checar, bueno, estar viendo los huecos de ventanas, puertas, para irlas modelando. Ahorita estoy viendo el plano. Voy a borrar la bandeja predeterminada y proyección paralela. Voy a voltear mis planos para que vaya justo en la orientación de la imagen de referencia. Y ahora esta la voy a pasar para acá. Listo. Ahora voy a regresarme a la perspectiva y voy a comenzar a realizar mis vanos de mi primer nivel con respecto a la referencia que tengo aquí. Vamos a hacerlo.
Ok, estoy viendo que me falta esta columna de aquí, de este eje. Voy a hacerlo rápidamente. Simplemente lo voy a copiar. Está sobre el mismo eje, como les comento. Y esta columna la voy a intersecar con el modelo. Y listo. Nada más voy a borrar las partes de aquí. Ya lo tengo. Bueno, pues ahora ya vamos a iniciar haciendo los huecos. Vamos a seleccionar para crear a través de los cerramientos de las ventanas. Vamos a darle, seleccionamos esta geometría, seleccionamos esta parte de aquí, la copiamos y vamos a bajar punto 25. ¿Cómo lo copiamos? Si en dado caso estás viendo o estás iniciando con el programa, selecciono con doble clic izquierdo el icono de mover, con control y clic izquierdo del mouse nuevamente, voy a copiar este rectángulo para que me sirva como parte de mi cerramiento de esta ventana y lo voy a bajar 25 centímetros para hacer la parte baja de la ventana. Normalmente a piso es 1 metro lo que tienen, entonces si mi entrepiso es de 3, lo voy a bajar a 2. Ya tengo esto y simplemente lo que voy a hacer es extruirlo hacia el paño de esta arista y ya automáticamente se me hace mi hueco. Rápidamente, simplemente nada más voy a borrar estas líneas y ya lo tengo. Y así voy a continuar con las siguientes. Nuevamente el cerramiento, depende de tu proyecto, yo le voy a dar 25 centímetros. Nuevamente la parte baja, copio 2 metros y extruyo y ya quedó mi hueco. Hay diferentes métodos para hacer los vanos. Yo realmente básicamente es con el que me adapto más, se me hace más rápido, pero bueno, también hay otros métodos. Ya cada persona o cada uno de ustedes se va a adaptar al que más le agrade, pero bueno, ya cada quien lo va a hacer a su modo. Aquí tengo estas dos ventanas, aquí tengo otra ventana, este es un baño, entonces el cerramiento lo voy a dejar igual a punto 25. Y obviamente como es un baño, vamos a dejarlo más alto la parte baja. Aquí lo vamos a dejar. Lo estamos haciendo paso a paso para que te des cuenta. Esto lo voy a borrar para que no me estorbe. Para que te des cuenta cómo voy haciendo poco a poco los vanos o los huecos de mi proyecto conforme me lo vaya pidiendo. En esta área tengo una ventana de este lado, que es esta de aquí. Igual, este es un baño. Nuevamente selecciono, copio punto 25, igual nada más 1 metro, porque es un baño. Selecciono, perfecto. Y bueno, ya con más tiempo tú puedes ir pausando el video, regresándolo, ya conforme tú lo quieras hacer. No me marca ninguna ventana, me voy acá. Estamos en el área del comedor. El plano nos indica en esta parte de aquí que son 2 fijos, el cancel con 2 corredizos. Entonces ahorita vamos a realizar solamente el hueco. Ya después vamos a modelar los canceles. Y vamos a hacer la misma operación. Le vamos a dar de cerramiento 25 centímetros. Y aquí como es un cancel, pues sí vamos a mandar
la parte baja. Vamos a dejarle un pretil aproximadamente de 10 centímetros, no lo vamos a bajar hasta nivel de piso. Y lo hacemos. Ok, ya alejé los 10 centímetros, ahora vamos a extruirle para liberar el hueco. Y listo, ya tengo creado mi vano con el pretil para ahí modelar el cancel. Ahora este punto, que son esta puerta y esta ventana, punto 25, igual aquí en la puerta le voy a dejar un pequeño pretil. No lo voy a mandar solo al paño, de todas maneras ya estamos en el nivel de los 50, entonces a la puerta sí le voy a dejar a nivel que traemos. Listo. Esta ventana este es el área de la cocina, la cocineta. Es esta parte de aquí, es la cocineta. Vamos a hacer la ventana. Nuevamente, punto 25. Para esto, para dejar libre, por ejemplo, como es la cocina, la barra de la misma cocina, vamos a darle, son 3 metros, vamos a darle 1.80 para dejar espacio a la barra de la cocina, que tenga 1,20 m. Sí, con eso está bien. Y vamos a extruir. Y ya por último, vámonos con esta parte de aquí. Es esta zona, la sala. Me marca una ventana y una puerta con su mochetita. Bueno, la mocheta ya la tengo. Esta es mi mocheta. Ahora voy a hacer la ventana. Esta es una ventana normal. Punto 25. Y aquí sí le vamos a dar 2 metros. Vamos a dar. Y aquí la puerta. Puerta principal. Y nos vamos a ir hasta abajo. Nada más le vamos a dar el cerramiento. Punto 25. Y ya. Con esto hemos terminado prácticamente ya los huecos, de hacer los huecos de las ventanas y de las puertas. Ya también con los cerramientos. Cada uno de estos accesos ya también están listos. Y bueno, ya con esto hemos terminado de hacer los huecos, los vanos de las puertas y las ventanas de la planta baja. Ahora vamos a subir los muros de la planta alta para cuando ya tengamos listos todo esto, ahora sí conectarlo con la planta baja. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a comenzar, vamos a guiarnos en nuestro plano. Esta es la terraza y lo que es el área de la casa de la planta alta es esto de aquí. Perfecto. Este es un muro bajo. Ok, comencemos. Vamos a iniciar con los muros altos, los que comprenden la planta alta. Vamos a darle también 3 metros. 3 metros. Y vamos a recorrer toda el área. Todas estas obviamente son los espacios de ventanas. No los borro porque me sirven de guía para hacerlas, para mandarle los herramientas. Todas estas mochetitas, una por una, precisamente para crear los huecos, como lo hicimos en la planta baja. Y listo, al parecer ya son todos los de la planta alta. Ahora vámonos con el muro de la terraza. Es un muro bajo, como lo indica aquí. Me está indicando que es un muro bajo, no sube al nivel normal. Bueno, los 3 metros que le estoy dando. Vamos a darle
1.10 vamos a darle de muro bajo, que es la zona de la terraza. Perfecto, pues ya lo tengo. Ahora vamos a crear los huecos junto con sus herramientas. Aquí tengo el área de la terraza, tengo dos ventanas y este es un cancel corredizo. Vamos a hacerlo. Dos ventanas, nuevamente le vamos a dar 25. Es cuestión de práctica ya. Y vamos a darle, vámonos a este paño, perfecto. Ok, sí, está bien, vámonos a ese paño. Vamos a hacer este también. Estoy dando el mismo cerramiento a toda la casa, tanto planta alta como planta baja. Tenemos 25 y aquí son ventanas. Aquí me voy un poco más arriba, le estoy dando 1.10, entonces esto es 1.90 para que me quede 1.10. Perfecto. Ok. Listo, doble clic, listo. Y bueno, hazme saber en la caja de comentarios si este proceso de modelado te gusta, te agrada. La verdad a mí se me hace muy... Ya, ahora sí que ya estoy casado con esta forma de trabajar. Habíamos dicho que aquí es un cancel. Igual le dejamos un cerramiento. Punto 25. Y aquí recuerden es un cancel, le vamos a dejar un pretil. Entonces lo vamos a bajar a 2.90 para que me quede el pretil de 10 centímetros. Y listo. Ahora tengo estos de aquí. Tengo este y este. Ahora estas son unas pequeñas ventanas y una ventana más amplia. Ok, vamos a hacer estas. Que son estas mochetitas que tengo aquí. Y vamos a hacerlo al mismo tiempo. Okay, aquí esta es otra ventana. ¿Cuántas más tengo? Tengo esta es ventana, ok. Perfecto. Vamos a hacer estas tres al mismo tiempo. Listo, a ver qué me hace falta. Ya voy aquí, ya tengo todo esto. Me falta esta ventana de este baño. Me faltan estas dos. Estas también son ventanas chicas. Estas son de baño, entonces son ventanas chicas. Y esta es una especie como de vestidor. Esta la vamos a dejar una más alta, vertical. Ok. Listo. Ya tengo estas, ahora voy a hacer los cerramientos.
Listo. Pues ya tengo mi planta alta. Ahora hay que hacer la losa de entrepiso para ya conectar la planta alta con nuestra planta baja. Pero antes vamos a, bueno, déjenme cortar aquí el paño de la escalera. Tengo este mismo paño, que es este mismo eje, que lo tengo aquí. Nada más voy a borrar esta cara y bueno, voy a crear mi losa de entrepiso. Las losas de entrepiso van a variar dependiendo del sistema constructivo, obviamente. Si es un sistema de concreto armado, pues normalmente las losas son de 10 centímetros. Si son igual, si es un sistema igual de concreto armado, pero de estas traves que sean invertidas, igual la losa también varía y se hace más ancha, aproximadamente unos 20 centímetros. Igual si son losas de vigueta y bovedilla, igual las losas son más amplias. Entonces ya va a variar cada proyecto. Yo la voy a hacer de 10 centímetros. Para esto no voy a extruir, porque si yo extruyo, yo quiero borrar que no se me vean estas caras al momento de conectar con la planta baja. Si yo quisiera borrar, aunque yo pretenda borrar, se me van a ver o seguir viendo estas aristas, y es lo que no quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar estas caras así. Ok, así. Y voy a bajarlo 10 centímetros. Punto 1. Enter. Y ya nada más voy a conectar. Bueno, voy a generarle las caras a estas, a la copia. ¿Con qué finalidad? Para el momento de borrar. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Déjenme ahorita crearles a este espacio las caras. Ok, listo. Ahorita borro todo completo estas aristas que se me formaron. ¿Con qué finalidad hago esto? Para el momento de, como ya es una cara independiente, ya no voy a borrar. Si yo borro esto, se me borraría el muro de aquí, de arriba. Con esto que acabo de hacer ya puedo borrar sin ningún problema porque ya es una cara independiente. Aparte de que ya creé mi losa de entrepiso. Y ahora sí puedo ir borrando sin ningún problema, sin que se me borren mis muros y sin que se perciba el corte de los muros en la parte de arriba, como se los había mostrado. Entonces voy a borrar todas las aristas y yo regreso. Y listo. Como se darán cuenta, ya tengo mi cara limpia. Ya tengo mi cara del entrepiso limpia. De hecho, le voy a invertir hasta la cara porque está volteada. Exactamente para que se vea de esta manera. Y al momento de conectarla, ya se va a ver la cara limpia, la cara pareja, que es lo que pretendemos para que no se vean los cortes de los muros. Y así creamos nuestra losa de entrepiso. Lo comento nuevamente, eso va a variar dependiendo del sistema constructivo que se vaya manejando. Ahora ya puedo conectar sin ningún problema mi losa. Lo voy a conectar precisamente a la planta baja, a precisamente este punto, y ya lo tengo. Ahora ya nada más solamente voy a borrar estas aristas. Las aristas las puedo borrar con Shift y el clic izquierdo del mouse, y así voy suavizando y voy borrando las caras que no necesito. Igual con Shift, botón izquierdo del mouse, y empiezo a borrar ya algunas caras que me falten.
Y como pueden ver, ya tengo aquí ya planta baja. Ya nada más estoy checando aquí abajo cualquier detalle faltante. Y bueno, lo que quiero que vean es cómo ya se proyecta la losa perfectamente limpia, sin ninguna arista que me esté, esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro, que me esté afectando. Todos estos detallitos los voy a borrar. Perfecto. Ahora ya tengo esta parte de aquí. Ahí va quedando. Me falta esta, me falta esta. Y al parecer ya lo tengo listo. Bueno, estos detallitos todavía. Esto, este y este. Vamos a checar qué más nos puede faltar. Y al parecer, bueno, esto es todo bien. Perfecto. Falta este de aquí. Listo. Pues ya lo tengo. Ahora vamos a hacer la losa de azotea. Pues vamos a crearle unas caras, simplemente trazándole una línea diagonal, me voy generando estas caras. Ok, y vamos a hacer la misma operación que hicimos para la losa del entrepiso, precisamente para no cortar, no ir borrando con Shift. Podríamos hacerlo, pero se alcanza a percibir esto. Entonces yo voy a volver a copiar toda pues la cara del nivel, ¿no? Y voy a hacer la misma operación. Ya tengo lista mi losa de azotea. También no puedo destruir nada más. Vamos a ver qué más. Borramos estas. Tengo lista mi losa de la azotea. Ahora, ¿qué más tengo aquí? Una marquesina que prácticamente rodea todo la planta alta y sale aproximadamente 1 metro, excepto en esta parte de aquí, y que si vemos en la imagen de referencia es esto que se percibe de esta forma. Entonces vamos a hacerlo. Como ya tengo una sola cara en el área de la azotea, vamos a formarle una equidistancia. Vamos a darle 1 metro. Perfecto. Y me está proyectando que la tengo en esta orientación, que es esta que tengo acá, a este paño, que es este paño de aquí. Entonces vamos a mandarle una línea. Listo. Ahora ya voy a borrar estas caras. Puedo borrar. Esto se queda.
y quiero que se me formen unas caras independientes. Voy a formarlas así aquí para que se me formen mis caras igual. Ok, quiero que se me formen caras independientes de la marquesina. Ok, vamos a mandarla así. Así, y esta sale un poco. Esta la voy a extruir. Sale 1.5. Ya tengo. Ahora. Ok. Vamos a darle. Perfecto. Ok, ya tengo mis caras. Voy a borrar aquí. Voy a borrar acá. Este también lo voy a subir. 1.5. Y esto lo voy a subir también. Como la imagen de referencia que tengo acá. Esto llega a este paño y este todavía sube un poco más. Ok, entonces bueno, pues ya lo tengo de esta manera. Esto lo borro. Esto lo dejo así. Ok, aquí vamos a formarle una equidistancia para darle el ancho de muro. 0.15 y listo. Esto lo quito. Y ahora vamos a levantar estos muretes, estos muros cortos. Vamos a darle 1 metro. Perfecto. Y aquí se nota que el murete de la derecha está un poco más arriba. Entonces esto lo vamos a subir un poco más. Vamos a darle 0.5 más, un poquito más. Esto vamos a me voy aquí y esto me voy a este punto y ya borro. Ya puedo borrar todas mis líneas guías en la marquesina. Subirle un poco más, 0.5 y listo. Esto va cerrado. Punto 15 y ok, conecto y esto va hasta abajo. Bueno, esto lo borro. Perfecto. Muy bien. Igual voy a hacer aquí, voy a subir un poco más al paño de este. Voy a y bueno, pues ya lo tengo. Vamos a la imagen de referencia y solamente me falta proyectar esta misma pieza al mismo paño de aquí y al mismo paño de la esquina. Ok, se refleje un poco más hacia arriba. Voy a proyectar esta línea para que me sirva de guía. Son estas. Ok.
y es esta. Ok, estamos a este mismo paño. Nada más voy a trazar un rectángulo. Que esta área es la misma que está proyectada en toda esta línea, este espacio que tengo aquí. Nada más con la equidistancia voy a mandarle, esto ya lo voy a borrar. Voy a mandarle los 15 que son de ancho de muro, punto 15. Y voy a extruir. Y esto lo voy a hacer más alto. Perfecto, ya lo tengo. Muy bien. Esto lo voy a extruir 10 centímetros más, 15 más. Y listo. Esto lo mando a este paño y borro. Muy bien. Ya voy a borrar nada más estas que me generaron. Aquí voy a bajar a este paño y esto lo borro. Esto lo borro. Y esto lo voy a bajar. Y nada más esto borro. Perfecto. Perfecto. Y esto lo borro. Muy bien, esto ya nada más es una proyección así de la casa. Ahora nada más hay que hacer las cancelerías. Esto bueno ya va a ser opcional de cada uno de ustedes. Poner los spots. Si quieren importarlos directamente desde otra página o desde el 3D Warehouse, ya ustedes con toda libertad lo pueden hacer. Yo rápidamente voy a modelar tanto una ventana como un cancel y bueno, la puerta principal, nada más para que bueno, si ustedes se dan una idea de cómo modelarlo con los perfiles que se tienen que hacer. Este modelo o este tipo de ventana, de cancelería de aluminio, voy a mostrar solamente una sola, tanto de la ventana como del cancel, así como el modelado de esta puerta. Pues, esta sencilla. Y ya las demás ventanas ya no lo voy a mostrar, precisamente para que no se haga más extenso el tutorial, pero ya teniendo el proceso o el modo, el método de hacerlo, ya ustedes tienen la libertad, ya sea de ustedes mismos modelarlo o si gustan pueden descargarlo de cualquier otra página o como les comento del mismo 3D Warehouse. Vamos a hacerlo rápidamente esta ventana. Si estás de acá, vamos a hacerlo. Yo voy a agarrar un rectángulo. Ok, ahora esta cara. Normalmente este tipo de cancelería, cuando son cancelerías con una longitud considerable, son de 3 pulgadas. 3 pulgadas son 7.5 centímetros. Son 7.5 centímetros, por lo tanto le voy a dar esa cantidad, 0.075, son 3 pulgadas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya puedo borrar esta cara y esto lo voy a extruir a este paño. Bueno, voy a mover, lo convertí en un grupo, lo muevo y ahora voy a extruir esta cara a este paño. Listo.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a crear una... A este le voy a crear una equidistancia de 0.02. Perfecto. Y bajo. No lo voy a bajar mucho porque si no me voy a ir al... Lo voy a bajar 0.04. Y listo. Y subo un poco. Listo. Voy a bajar un poquito aquí. Ahora sí voy a crear mis... Estoy creando como los rieles. Y voy a crear mi perfil de este lado. Pero para esto voy a mandarle una línea en toda el punto intermedio de mi perfil. Listo. Y voy a crearle una equidistancia. 0.01. Sí, 0.01. Ok. Igual aquí. 0.01. Igual aquí, igual aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a igual 0.04. Voy a extruirlo hacia adentro. Y ya esto lo puedo destruir para que me cree el efecto. Muy bien. Ya me quedé de esta manera. Igual voy a hacer la misma operación para esto. Esto ya se aviento 4 centímetros. Igual. Esto ya lo puedo subirme para acá. Bajo, bajo, bajo. Y bueno, esto también lo puedo bajar. Esto lo borro. Y bajo. Ya puedo borrar estas líneas. Y ya lo tengo de esta forma. Entonces ya tengo creado mi marco de mi ventana. Igual vamos a hacer la misma operación para esto. Les comento nuevamente, chicos, esto es opcional. Ustedes pueden ir bajando, importando sus modelos. Importante es que crear la arquitectura de la casa misma, ¿no? Esto ya es aparte, ¿no? Es un modelado aparte. Me falta esta parte de aquí. Bueno, pues ya tengo creada mi marco de mi cancelería. Como lo pueden ver. Ahora voy a crear mis ventanas. Tengo una distancia de 4,35, entonces 4,35 voy a dividirlo en 4. Me entro al grupo, voy a dividir con clic derecho del mouse, me voy a dividir y voy a mandarle 4 espacios. Perfecto. Ok, mando esta cara, suprimo la otra. Y bueno, estamos en un grupo, pero precisamente para esta hoja voy a crearle otro grupo. Y voy a adentrarme al grupo de esta hoja. Voy a crear una equidistancia. Vamos a darle de ancho 3 pulgadas o 7.5 centímetros. 0.075. Esto lo voy a extruir 4 centímetros. 0.04. Y listo. Ahora esta cara igual
la voy a extruir a este punto. Listo. Ahora, ok, bueno, esto es importante. Ahorita voy a copiar. Este lado van hilos fijos y aquí van hilos corredizos, pero para los corredizos voy a hacerle aquí un saque precisamente para que corra sobre este rielecito. Pero antes, para copiar el fijo, bueno, lo voy a copiar y este quede como mi fijo y este quede como el que va a correr, así precisamente. Ahora simplemente voy a ajustar bien el marco de la cancelería, el marco, para que se ajuste perfectamente a las hojas tanto de los fijos como de los corredizos. Ok, bueno, ya lo copié y lo tenemos de esta forma. Aquí van a ir mis fijos. Voy a moverlo hacia este punto. Voy a, con la vista de rayos X, voy a mandarlo a un punto en este lado. Ya lo mandé aquí. Perfecto. Ahora, para esto, para este riel, bueno, para esta hoja, sí le voy a hacer un saque y voy a mandar a este paño. Y ya nada más me salgo, nada más lo voy a ajustar. Ok, este fijo lo voy a hacer un poco más amplio para que quede traslapado a los corredizos. Lo selecciono y con la escala voy a hacerlo un poco más amplio. Ok, la escala, voy a ampliarlo voy a ampliarlo un poquito más, nada más, sí, y voy a moverlo. Listo. Ok, ahora voy a mover el corredizo. Dejarlo hasta este punto y voy a copiarlo y dejarlo en este punto. Perfecto. Y con esto prácticamente ya tengo lista. Ya nada más voy a ajustarlos la altura con escala. A este punto. Y listo, ya con esto tenemos terminado el modelo de la ventana. Voy a acercarme poco a poco para que tú veas cómo quedó modelado la ventana de aluminio. Obviamente ya al marco se le hicieron unos ajustes. Ya con sus perfiles modelados. Ya nada más, si las dimensiones son parecidas, puedes ir copiando e ingresándolos a los huecos, o ya si cambian como son en estos casos, bueno, pues sí, ya que, por ejemplo, por lo menos modelar el marco y ya ir copiando y ajustando cada una de las hojas. Igual en los canceles es el mismo proceso de modelado. Ya no lo voy a mostrar para que no se haga tan extenso el tutorial. Ya el método ya está mostrado. Entonces ya lo puedes realizar de esa forma o importarlos el 3D Warehouse si tú gustas. Bueno, pues ya estamos prácticamente terminados. Ya nada más voy a terminar de modelar el resto de las ventanas y la cancelería. Yo voy a regresar para modelar ya por último la puerta, ingresarle materiales y dar con esto por finalizado el tutorial del paso a paso de cómo realizar esta casa habitación con este método.
Bueno, pues yo regreso. Bueno, pues ya regresé y ya le ingresé o le modelé todas las ventanas, las cancelerías, estas ventanas chicas, la cancelería de esta parte de aquí. Y bueno, ya tengo estas ventanas chicas, la parte trasera. Y ahora nada más vámonos a nuestra imagen de referencia. Aquí estoy viendo que esta parte de aquí baja un poco, entonces vamos a hacerlo. Igual esta parte de aquí. Y el muro bajo no es tanto porque viene esta barandilla, entonces vamos a bajarlo y ya después ya vamos a crear la barandilla. Eso ya lo vamos a hacer después, ya no lo vamos a mostrar en el video. Lo más importante ya está, entonces vamos a hacerlo. Vamos a bajar, seleccionar esta cara y vamos a bajarla 10 centímetros. Vamos a bajarlo un poco más. Para bajarlo un poco también. Que no llegue el paño de aquí, simplemente a este paño. Estamos dando este paño. Perfecto. Así menos. Y ahora vamos a igualmente, aquí de igual forma creo una equidistancia para bajar la losa de igual manera. Punto 1. Y listo. Ya tengo esta parte de aquí. Y ahora vamos a hacer la puerta. Esta puerta que tengo aquí, también hay que hacer esta mochetita, modelarla. Vamos a hacerlo. Ok, perfecto. Voy a extruir un poquito. Punto 1 voy a extruir. Así. Y ahora voy a mandarle, voy a dividir. Copiar. Listo. Y ahora nada más rápidamente con la herramienta de rectángulo voy a dibujarlas en esta parte donde tengo mis líneas y las voy a copiar en cada una de ellas. Y ahora simplemente con la extrusión vamos a extruir hasta este paño para que se crea esta especie de canal. Es un aspecto decorativo, simplemente doble clic derecho para que me haga todos estos canales. De hecho, si más o menos tienen conocimiento del programa, en el plugin de 1001 bits se pueden realizar este tipo de diseños. Los invito a verlo también en el canal. Pueden crearse este tipo de muros simplemente seleccionando la arista y marcando cuántos canales uno pretende. Pero bueno, yo lo hice así y ya quedó. Ahora sí, vámonos con la puerta. Es sencilla también. Vamos a hacer un rectángulo y vamos a crearle el marco con equidistancia. Vamos a ponerle 4 centímetros, .04.
y borro esta cara. Voy a crearla en un grupo para que pueda manipularla bien. La copio y extruyo. Ok, y esto lo bajo. Ya tengo mi marco. Ahora vamos a crear la puerta, bueno, la hoja de la puerta. Ok, igual la copio en un grupo. Entro al grupo, extruyo. Como antes, la muevo. Ok, entro a la puerta, la extruyo 0.04. Listo. Ahora voy a hacer una equidistancia más o menos a este punto, dejarle punto 20 espacio. Voy a hacerle un pequeño biselado. Para esto selecciono la cara, extruyo hacia adentro, vamos a darle, así está bien. Y ahora voy a hacer un pequeño biselado. ¿Cómo hacer el biselado de una cara? Selecciono la cara, escala, control, botón derecho del mouse, y al mismo tiempo lo presiono y hago el biselado de la puerta. Le voy a dar, vamos a darle este, y listo. Ahora botones, entro a la cara, selecciono mi arista, botón derecho del mouse, luego botón izquierdo, y me voy a dividir y le voy a dar, quiero así, esta división. Mueve. Ok, ahora con una línea formo un rectángulo y me va a servir para copiarla en las demás, en el resto. Aquí X3 lo copié y ahora simplemente lo que voy a hacer es hacia adentro. Pues ya la tengo, y ya la tengo de esta forma. Ahora ya simplemente lo que voy a hacer es voy a copiarla y la voy a ingresar al otro lado de esta puerta, aquí a este punto. Bueno, pues ya está listo. Ya nada más falta poner la chapa. Eso ya, si gustan en el 3D Workhouse pueden importar la que les guste y ponérsela, no hay ningún problema. Yo así lo voy a dejar para efectos de este tutorial. El objetivo de que se pretende en este video está más que claro. Con este paso a paso ustedes se han dado una idea muy puntual de cómo hacer el modelado de esta casa. Y ahora vamos a ponerle materiales. Nos vamos a basar en las imágenes, bueno, en la imagen de referencia. Vamos a ponerle estos materiales prácticamente ya para terminar. Pero antes voy a modelar esta saliente que me faltó aquí. Rápidamente lo voy a hacer y regreso. Pero ya tengo listo todo modelado. Ahora ya nada más le vamos a ingresar los materiales. Vamos a la bandeja predeterminada. Vamos a ingresarle materiales similares a los de la imagen de referencia. Nos vamos a la bandeja predeterminada con P. Y bueno, aquí en el área de materiales nos vamos aquí a las opciones donde vienen diferentes tipos de materiales. Si ya después vas a hacer el render, puedes ingresarle cualquier color, no es necesario que le ingreses precisamente materiales como los que están ahí, simplemente a cada material diferente es asignarle un color distinto. Ahorita le vamos a designar unos materiales como lo vamos a ver. Seleccionamos el material con la bandejita, empezamos a pintar cada una de las caras.
de diferente material. Vamos a la imagen de referencia, vamos a pintar las maderas. Vámonos aquí a la opción donde dice maderas y vamos a ponerle esta. Es madera, es madera. Ahora vámonos con las ventanas, vamos a aprovechar para, primero las pintamos de aluminio negro. Vamos a pintar todas las en negro. Ok, ahora vamos a la opción de vidrio y vamos a seleccionar este para ir seleccionando cada hoja de vidrio. Listo, ya tengo las ventanas. Ahora retomemos la imagen de referencia. ¿Qué más? Bueno, ya nada más voy a terminar por modelar el barandal. Ya tengo estos materiales ingresados. Ok, este material es parecido a este. Ok. Aquí vámonos al piso de aquí. Vamos a seleccionar alguna, aquí el área de baldosas. Y listo, ya solamente me falta este material de las paredes claras. Les comento nada más para identificar al momento de trasladarlo a un programa de render. Identificar bien los materiales. Aquí vamos a ponerle en la parte de arriba otro tipo de baldosa. Vamos a dejarlo de esta manera. Bueno, pues ya lo tengo así. Solamente ya nada más le voy a modelar este barandal. Y con esto ya podemos dar por terminado el tutorial o el paso a paso de cómo hacer una casa habitación en este programa. Con esto puedes aprender a hacerlo muy fácilmente y rápidamente con estos métodos que yo te estoy mostrando. Bueno, pues yo regreso ya nada más para mostrar ya con el barandal y ya para dar por terminado el video. Bueno chicos, pues ya tengo terminado el modelo del barandal y ya con esto podemos dar por terminado el video tutorial del día de hoy, de esta ocasión, y por supuesto el paso a paso de cómo realizar una casa habitación de una manera eficaz con este método que les acabo de mostrar.
Espero que me apoyen con su poderosísimo like si les gustó. Y sobre todo que no olviden suscribirse si no lo han hecho. Un abrazo a todos. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.